el texto que leímos, el último texto que leímos cuando cerramos el tema rompiendo barreras en la oración. Y hoy naturalmente no nos apartamos del tema en forma total, porque siempre vamos a hablar de la oración es clave para el crecimiento de la iglesia, no solo crecimiento individual, sino congregacional. Cuando tengamos segundo libro de Crónicas 7:14, decimos amén. Gracias. Si usted gusta estar de pie para descansar un momento, bien puede hacerlo. Saludamos a los que están en casa. Gracias por recibirnos en casa y invitarle a uno de los cultos del primer templo de las Asambleas de Dios. Bienvenido, bienvenido. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y el versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por regalarnos la bendición de estar en este santuario con gratitud, con reconocimiento, reconociendo que tu dulce presencia está aquí con nosotros, tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por leer tu palabra. Ahora te suplicamos que la respaldes como siempre tú lo has hecho. Sanidad para el enfermo, fortaleza para el decaído, ánimo al desanimado, fe al que su fe, Dios mío, ha menguado, y sobre todo, Señor, palabra salvadora, palabra que sana, palabra que produce fe, palabra que tú respaldas con las señales que la siguen. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Iglesia, el Señor dice amén y amén. Pueden sentarse. Cuando estudiamos el tema derribando barreras en la oración, mencionamos 3 que creo que eran y son los obstáculos más complejos para que nuestra oración sea eficaz. Y decíamos que la duda hay que vencerla con la fe, creyendo a Dios. Segundo, la culpabilidad, es decir, cargar con sentimientos del pasado. ¿Cómo vencer esa culpabilidad? Creyendo a la palabra, que nuestros pecados Dios los sepultó, que nuestros pecados Dios los olvidó y que Dios nos dio una nueva oportunidad, como alguien dice, borrón y cuenta nueva. Pero también hablamos del pecado, porque una cosa son nuestros pecados pasados y otra es seguir pecando, como lo dice el Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y confesarlo y apartarse es una actitud de obediencia. Reconocer que Dios es santo y que ama al pecador, pero no ama el pecado. Estamos hasta ahí. Pero naturalmente que tomamos el texto porque el acto de humildad refleja una actitud de compromiso. Cuando hablamos de una actitud de compromiso, lo que estamos diciendo es que el Señor te creyó a ti. Cuando tú le recibiste, Él te perdonó, te limpió con su sangre y te dio el Espíritu Santo. Y al darte el Espíritu Santo te lo dio para que tú y yo podamos seguir perseverando, porque sin la ayuda de Él no podemos hacer nada. Entonces implica de que Él te creyó a ti, que le ibas a responder, que le ibas a seguir creyendo en medio de esa bajeza humana. Y eso fue lo que el Señor siempre trató de enfatizar a sus discípulos, aun cuando Él se iba al cielo, dijo:
no le voy a dejar solos, lo que Carlito estuvo enseñando hace unos minutos, no le voy a dejar solo. Vamos a enviar el Espíritu Santo que vendrá para ustedes como consolador. Y Él convencerá al mundo de pecado, porque Él es el que convence, nos convenció a nosotros y nos ayudó para ahora decir: Padre nuestro que estás en los cielos, con garantía, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan palmas a Él? Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de el texto es claro porque habla del término oración y oraren y buscar y mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, de los malos hábitos que por años muchas veces venimos cargando como un vocabulario obsceno, un mal hábito de crítica destructiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello es que por lo menos trataremos de explicar ahora con la ayuda del Señor 3 principios o aspectos los cuales pueden ayudarnos a un despertamiento y a un crecimiento más fuerte o de mayor cantidad, porque debemos crecer en un A y un B. El A dice en cantidad, pero el B dice en calidad. Es decir, formando cada día, como dice el apóstol Pedro, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que disfrutar de las bendiciones de Dios, tenemos que decidirnos a creerle a Dios, a renunciar al pasado y naturalmente cuando nos equivocamos o hicimos algo que no debíamos hacer, necesitamos en primer lugar un genuino arrepentimiento más confesión. Es decir, al no tener perfección, estamos vestidos de naturaleza humana y no estamos exentos de equivocarnos en más de una ocasión o de perder lo que la Biblia le llama el dominio propio, por estar vestido de la parte humana. Por eso es que Pablo dice a los hermanos de Éfeso: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol en vuestro enojo y no deis lugar al diablo, que es el que busca ver cómo pierdes tú tu mansedumbre, tu acto de humildad y obediencia. Por lo tanto, cuando hablamos de un genuino arrepentimiento, más confesión, o en otras palabras, un sincero arrepentimiento, implica entonces que el arrepentimiento se puede definir de la siguiente manera: como un pesar verdadero de haber ofendido a Dios. Un ejemplo: tú hablaste en mal de alguien porque alguien te dijo algo y tú le pusiste cola. Y luego, como la mentira está mientras la verdad no llega. Y yo fui el que dije eso. Pero primero que ofendiste a Dios, porque Dios no te ha puesto de espía para estar viendo la vida ajena. Si cada quien es responsable de su vida, ¿verdad? Dios se responsabiliza a ti. Claro, tú traicionaste a tu amiga, a tu amigo, le fallaste a tu familia en el ámbito social, le mentiste, pero al primero que tú has ofendido es a Dios. Es a Dios. Entonces dice: no, le falté a Dios, pero trataré de mejorar. Voy a evitarme repetir lo que otros dicen, porque un verdadero testigo es aquel que oye y ve. Ese es un verdadero testigo, ¿verdad? Porque siempre han existido testigos falsos en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay un deseo profundo
de hacer mejor las cosas. Por eso es que el texto dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice, oiré desde los cielos, voy a perdonar esos pecados y voy a sanar su tierra. Está hablando no de la tierra literal, sino de la vida humana, del ser humano, ¿verdad? Donde el pecado nos afectó. Por ello es que Pedro lo explica así: arrepentíos y convertíos. Eso dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Es decir, aceptamos que fallamos, aceptamos que le faltamos a Dios, pero tratamos de hacer una conversión, que eso lo hace el Espíritu Santo cuando tú aceptas. Todos hemos pecado, todos hemos fallado a Dios. Por ello, un arrepentimiento sincero, más confesión, es indispensable para traer la presencia de Dios. Lo que dice Santiago 4:8 dice que acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero dice el texto de Santiago que hay iras y contiendas, altivez, orgullo, arrogancia, Dios no puede. Pero eso contrista al Espíritu Santo de Dios que Dios te dio a ti. Por ello es que dice la Escritura que una persona humilde naturalmente reconoce la dependencia de Dios. ¿Cómo se explica esto? En el capítulo 51, versículo 17, dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Dice el Salmo 138, versículo 6, que Dios atiende al humilde. Te fallé, Dios. Ofendí a mi esposa, pero primero te ofendí a ti. Te ofendí, Dios. Ofendí a mi esposo. Te ofendí, Dios. Maltraté a mis hijos. Les di un mal ejemplo. Quizás no le diste un coico. Perdón, eso hace de todo. No le alaste la oreja, pero le diste un mal ejemplo. Con ese vocabulario obsceno, con esta actitud de arrogancia dentro del marco familiar. Pero te pido perdón, Dios. Esposa, venga. Hijos, vengan. Les quiero pedir perdón porque les di un mal ejemplo. Dije una palabra, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que el hombre hablase, de toda palabra corrompida, porque recuerde que de la parte obscena, de la parte corrompida y de palabras, como dicen malas palabras, hay un ser humano tras de ella. Le falté a Dios. De toda palabra ociosa que el hombre hablase, de esa dará cuenta. Vengan, hijos, pidámosle perdón a Dios. Me arrepiento de todo corazón. Dios, te fallé. Ahí hay las dos cosas: el arrepentimiento. Ofendí a Dios. No, si ya estamos acostumbrados así. Estamos acostumbrados a darnos duros. No, somos pueblo, somos familia y somos propiedad de Dios. Representamos la imagen del testimonio de Cristo en esta tierra. Por eso Cristo le dijo a Zaqueo: la salvación ha venido a esta casa. Queriendo decir, la salvación ha venido a esta familia. El mal testimonio de Zaqueo es que le daba un mal ejemplo a sus hijos porque robaba. Se le pasaba la mano como cobrador de impuestos. Y cuando los hijos al menos le decían: papá, usted le va bien, le caían clavos en la conciencia porque sabía que parte de lo que recibía era legal, pero otra parte era injusta. Y la Biblia dice que, si la Biblia dice no matarás, pero también dice la Biblia no robarás. Pero una actitud de humildad reconoce eso.
me arrepiento, hago una confesión. Y es donde dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Y Dios atiende al humilde. ¿Cuántos dicen amén? Por ello es que el término básico es importante. Dice, por eso dice ahí el versículo 15, Dios ahora dice, ¿cuándo? Cuando hay un arrepentimiento genuino y un acto de confesión. En otras palabras, una actitud de cambio de vida. Eso sí, ahora dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, entonces te das cuenta de que del ojo divino estás en la mira de Dios las 24 horas del día. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor Dios Todopoderoso? Claro que sí. Y por ello es que el Señor te dio el Espíritu Santo, porque su misión es santificarte. Tu misión, la misión del Espíritu Santo es guiarte por la palabra. La misión del Espíritu Santo es para tratar de dirigir tu vida para que tú vayas en logros anuales, en logros diarios, en logros semanales, en logros mensuales. Es que si Dios comenzó la buena obra en tu vida, la va perfeccionando cada día. Y naturalmente que Él te acreditó, te dio nueva identidad. Dice que tú eres hijo e hija no por obra del ser humano, sino por obra del Espíritu Santo. Y ahí es donde Pedro dice que somos pueblo, dice que somos linaje escogido. ¿Dónde está eso, pastor? En 1 Pedro 2:9. Dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego dice pueblo adquirido por Dios. Imagínate. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la razón por la cual en 1 Pedro 1:14 al 16 tenemos un llamado a ser obedientes en todo. Tome el texto si usted desea y lea conmigo por favor lo que dice a 1 Pedro 1:14. Dice así, mis hermanos, por favor. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo, pastor? Es ser obediente. Ser obediente. Es decir, tu vida espiritual no te refleja tanto por tu parte externa, sino por tus acciones, por tus actitudes, lo que Cristo dijo, y por sus frutos los conoceréis. Porque estamos aquí, que la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque estamos aquí porque hay un día de los 7 días de la semana. Un día le pertenece al que nos dio la vida, al que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el que vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Por ello que estamos aquí no porque nos dio sobró tiempo, no porque por casualidad nos acordamos, sino porque sabemos que Él es Dios y que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y por ello cuando alguna vez ocupamos el tiempo de Dios para otras cosas que no es para Dios, nos sentimos arrepentidos. Dice, yo hubiera ido al culto. Dice. Yo hubiera ido al culto. Dice. Dijeron que me iban a llamar, dice, a las 8 y no me llamaron. Dijeron que me iban a llamar a las 10 ni tampoco me llamaron. Después me dijeron que a las 2 y no me llamaron a las 2. Después me llamaron me dijeron que a las 4, ni tampoco me llamaron. 4 cultos y ni uno. Dice. Y por estar esperando la llamada, dice, ni Canal 65 sin ti no sé, dice, por mi culpa, dice. No es por la culpa quien te prometió. Soy yo.
porque busca primeramente al que te dio la vida y las demás cosas te van a venir por añadidura. Son actos que vienen como resultado de sentirse que, ¿y por qué está triste, papá? ¿Perdió tu equipo? No, se perdí yo. ¿Y qué perdió, papá? Un culto que iba a asistir a la iglesia. Sí. ¿Qué no le fue bien este día? No, le dice, pude ir al culto el día martes y no fui. Me quedé por ahí. Fui a hacer otras cosas que eran importantes, pero no lo primero. Etcétera. Porque siempre cuando la persona recibe a Jesús, le entregamos el horario de los cultos y con el esfuerzo y con tanta bendición de Dios buscamos llegar y decirle, o delegar así como trabajamos a nivel de reuniones familiares para instruirlo, porque la gente obediente, Dios le bendice. La gente obediente, Dios le bendice. Por ello, como hemos dicho, la indiferencia es desobediencia ante Dios. ¿Cómo se explica eso? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, así dice la Biblia. Por ello es que necesitamos tomar como Dios a través de las generaciones, hablando de la generación de la época del profeta Isaías, dijo, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Pero luego sigue diciendo en Isaías 55:6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus maldades, su rebelión, vuelva hacia Dios, regrese a Dios, haga un arrepentimiento sincero y haga una confesión de su testimonio de fe en Jesucristo o en Dios, y Él será amplio en perdonarlo. ¿Cuántos bendicen su nombre? Amén. Porque aquí habla del penitente, aquel que un tiempo estuvo y después se convierte en arrogante, señalando hasta su familia. Es que yo en mi familia nadie, ahí se congregan pero no están haciendo nada. No, ¿por qué no? Lo va a alcanzar Dios. Cuando Dios le llame no le va a preguntar por su familia, te va a preguntar qué hiciste. Eso es de tú a tú. Por es que siempre el texto implica esto. Mire lo que pasó en la época de el profeta Malaquías. Dios tratando con una tribu. Dice Malaquías 3, 7 y 8. Dios llamando. Capítulo 3, versículo 7 y versículo 8 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, queriendo decir el Señor, regresen. Yo soy un Dios de oportunidades. Regresen a mí. Volveos a mí y yo me volveré. Vamos a tener una nueva relación, porque la comunión íntima de Dios es con los que le obedecen. Y volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Sabe lo que estaba sufriendo aquí? Era la familia. Porque si los cónyuges son arrogantes, van a haber confrontaciones, va a haber un vacío. Cuando los cónyuges son más interesados en lo material que en la atención a sus hijos, hay un conflicto, porque la familia es la herencia de Jehová y lo que Dios da hay que cuidarlo. Cuando hay confrontaciones dentro de los cónyuges, más tarde se darán cuenta que lo que sembraron eso cosecharon. Y Dios dice, volveos a mí, yo quiero bendecir tu matrimonio, porque aquí donde se habla de los problemas de divorcio también.
Yo quiero bendecir tu matrimonio, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu empleo, quiero bendecir tu trabajo, quiero bendecir tu salud, pero volveos a mí. Allá está el Dios que dice, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro, oraren, pero que se conviertan de sus malos caminos, la indiferencia, el sistema religioso, cuando puedan. Dios primero, tu vida y tu familia. Por ahí ves que naturalmente sigue diciendo el Señor, soy yo Jehová, dice el profeta, pero en el nombre de Jehová. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Se habían apartado. 4 cosas, desobediencias tenían aquí. Y en su tiempo podían moderarla, pero ahora solo la indiferencia. Mira, a vos tu papá fue buen creyente y qué me importa, pues. Si ahora es la nueva generación, pues. Ahora se vale de todo, vos. No, mijo. La palabra siempre sigue siendo la palabra. Amén. Dios sigue diciendo, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Sigue siendo la verdad que Jesucristo dijo. El gran mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y que es amar a Dios en esa manera, tu corazón, tu mente, tu alma y toda tu fuerza, serle obediente, como dice la palabra. Honra a tu padre, honra también a tu mamá. Este mandamiento con promesa, ¿para qué? Para que te vaya muy bien. Eso sigue en vigencia. Y luego dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Que siempre, algunos dicen, no, es del Antiguo Testamento. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Pues vosotros me habéis robado, dijiste, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Porque ellos habían sido instruidos cómo la obra de Dios se sostiene. No dedicarle tiempo que a Dios pertenece no es correcto. No dedicar la consagración de nuestros bienes a Dios y al final no somos dueños, somos administradores. Decimos amén, iglesia, somos administradores. Muchos lo sabemos. Y si Dios nos preguntara, vosotros me habéis robado, ¿en qué? ¿Quién te da la salud? Dios. Tú y yo no le podemos pagar a Dios por lo que Él nos ha salvado. ¿Cuánto pagaste por el perdón de pecados? Nada. Pero hubo uno que pagó. Hubo uno que pagó. Como los papás descuidaron la instrucción de sus hijos, no les explicaron cómo la obra de Dios se sostiene y cómo abrir las ventanas del cielo, porque usted ve en el versículo 10 dice, y traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Hasta qué? Y derramaré vosotros bendición. ¿Hasta qué? Este es un reto. Es obediencia. Es obediencia a Dios. Pero arrepentido. ¿Qué está haciendo el Señor? Arrepiéntanse, hombre. ¿Verdad? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Gracias a Dios por la celebración de acción de gracias por los papás. Pero ese es un compromiso. Dios te ha bendecido como padre, Dios te ha bendecido como madre. Eso no es un asunto de que la inteligencia mía, no. La familia vino como una bendición de Dios. Y tú antes de ser papá y mamá, vienes de una familia, decimos amén. Y sucesivamente así. Por ello reconocemos que la familia es la bendición de Dios. Y una familia honrada, no perfecta, pero una familia honrada con Dios, es una familia honrada hasta donde trabaja. Le dice, ¿cómo usted? Le dice, ha aprendido a ser honrado, le dice. Honrado que llegar a la hora que le corresponde trabajar. Esa es honradez, pero también es obediencia. Porque si a uno no le ponen hora de entrada
en la empresa o donde uno trabaja, puede ser necesitado en llegar a la última hora de salida. ¿Y cómo dice uno? Si firma ahí, le chequean allá a uno. ¿Usted cree que Dios no tiene un libro allá en el cielo que escribió tu nombre y luego lo que tú estás obedeciendo a Él? Por eso Cristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito sea la palabra de Dios Todopoderoso y su nombre. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Me arrepiento, Señor. Sí. Me arrepiento. Yo recuerdo como ilustración un niño de la escuela dominical. Yo era maestro de escuela dominical con la niña Leonorcita. Y le dieron la ofrenda a los papás para consagrarla al Señor, así como se hace aquí. Que eso va para celebrarle la fiesta de fin de año a los niños. Todo eso va allí. Solo lo que siempre se busca es darle vida, porque hay necesidades que algunas veces hay que cubrir. Pero el niño se gastó la ofrenda en churros, ¿verdad? Ya les he contado a ustedes lo que sucedió. Y él se sintió triste cuando lo de Dios se lo comió. Y bueno, hasta a mí de lo que compró, a mí me regaló. Yo le di un abrazo porque dije, qué dadivoso este niño. Pero cuando él dijo, yo la ofrenda del Señor la fui a comprar churros, dice, él sintió deseo de llorar. Y en la oración dijo, te pido perdón, Señor, porque lo que hice no fue correcto. Sí. Ya está grandecito. Yo un señor que lo he visto por una zona. Más de una vez vino por acá el niño de escuela dominical. Dice Dios, volveos, volveos, volveos. Uno de lo que dice la palabra y lo obedece, dice, qué lindo que estoy obedeciendo esto. Pero cuando no lo hace, no dice qué lindo, dice qué feo, no lo estoy haciendo. Y Dios dice, voy a abrir las ventanas de los cielos, hablando de bendiciones materiales. Y Proverbios 3:9 dice, honra a Dios con sus bienes. Todas esas cosas tienen Israel, pero donde yo quiero aplicar es que ellos no querían aceptar que estaban violando las santas leyes de Dios. Y reitero, saber hacer lo bueno y no hacerlo es un rechazo a los mandatos de Dios. Por eso es que cuando Jesús explicó el acto de arrepentimiento y confesión, lo dijo así en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. Recuerde, hermano, que el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. El tiempo de Dios es perfecto. Sí. Por eso es que Cristo habló del tiempo, porque todo tiene su tiempo. Si tú eres indiferente a obedecer a Dios, tarde o temprano va a llegar tu tiempo. Y si tú eres obediente a Dios, tarde o temprano va a llegar tu tiempo. Porque hay una siembra y hay una cosecha. Por ello Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Ahí está la confesión. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos dan palmas al Señor para su gloria? Claro que sí, que el arrepentimiento nos abre el camino de la bendición. Claro. Cuando un corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. Tu oración es fortalecida porque está dentro del marco establecido por Dios. Por ello es que cuando Jesús dijo, cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno, perdonarle. Algo puede ser, ese alguno puede ser tú mismo, que tu condición de vida no está de acuerdo
al término divino, porque todos hemos pecado. Si no ves la ilustración de Cristo del fariseo y el publicano, el fariseo llegó y le dijo a Dios: yo no soy como los demás hombres, yo hago esto y le dio una lista y estaba todo bien, pero no soy como aquel. Sí. Sin embargo, el publicano llegó y dijo: sé propicio de mí, que soy un pecador. Arrepentimiento genuino y confesión. Sé propicio de mí. Es que somos tan necesitados de la ayuda de Dios. Por ello, eso nos lleva al segundo principio, aspecto dentro del marco bíblico, para que esa vida logre sobrepasar, que tú salgas de ese círculo, que cuando ese círculo vicioso de solo asistir a un culto semanal, a un día, que tú puedas ser parte de las reuniones familiares, que tú puedas ser parte con sacrificio pero esfuerzo, ser parte activo dentro de la misma obra de Dios, porque el que tiene dentro no está muerto ni se adormece, él vive y permanece para siempre. Y como dijo Pablo: más con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que te acredites un derecho de las bendiciones de Dios como hijo y como pueblo. Por ello la oración nos abre. Cuando tú dices: hoy necesito de orar, necesito apartar tiempo para orar. Y la oración incluye los siguientes aspectos que voy a recordarle. Número 1, orar es un privilegio y un deber de cada cristiano. Clama a mí y yo te voy a responder, dice Dios. Él está pendiente de tu clamor, Él está pendiente de tu tiempo. Él quiere tratar contigo. Por eso en el capítulo 5 de los Salmos dice: de mañana vas a oír mi voz. De mañana me voy a presentar delante de ti y en ti esperaré, dice el rey David, el cantor. Orar naturalmente es alabar y adorar a Dios por sus incontables bondades. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Como dice el Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso Isaías 40:31 dice: los que esperamos en Dios alcanzamos nuevas fuerzas. Te rejuveneces, te fortalece Dios. Implica entonces que orar es platicar con Dios para confesar también nuestras faltas cometidas, nuestras faltas de indiferencia, que pudimos hacer un bien y no lo hicimos, nuestras faltas de pensamientos algunas veces afectados por la avaricia y por la codicia. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por medio de la oración podemos orar por otros, no solo por nuestra familia, no solo por nuestro vecino, sino también por las autoridades, que ellos puedan reconocer que al llegar donde hoy se encuentran, es Dios quien les permitió llegar y que Dios les responsabiliza de lo que ellos durante el tiempo determinado en el lugar correspondiente son responsables ante Dios de lo que hacen en su ejercicio o en sus gestiones como autoridad. Por ello es que en el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 1 al 5 dice:
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Comienza el día haciendo el bien ante Dios, orando por otros, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Comienza así, preséntate a Dios diciéndole: yo te necesito. Gracias por este nuevo día. Mientras yo amanecí en el cuartito pequeño, quizás no sea una mansión, mientras yo amanecí allí, quizás no sea una cama de lujo, pero descansaste en un lugar. Otros han amanecido en un centro penal, otros han amanecido en un hospital público o privado, otros estuvieron durante la noche en un quirófano y amanecieron tratando de restablecer su salud. Y tú, que puedes despertar en tu hogar, ¿por qué no agradecerle a Dios y orar por otros? Entiendo que los problemas de una nación no son fáciles. Y es cierto, las autoridades que llegan a un determinado lugar, ¿verdad? Ellos se festejan el triunfo, aun cuando no desconozcan los problemas que van a enfrentar. Ellos necesitan de la ayuda de Dios, ellos necesitan de la intervención divina, porque si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, la seguridad civil y militar no prosperará. Porque entendemos que Cristo dijo estas palabras: sin mí nada podéis hacer, pero con Él haremos grandes cosas. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Hay que orar por las autoridades, hay que orar por la familia, pero comienza orando por ti. Sigue diciendo el texto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dentro de estos términos o aspectos que la oración es de tanta importancia, podemos decir también que la oración, a través de la oración el creyente puede pedir a Dios por sus necesidades, como dice Mateo 7:7. El que pide, recibe. El que busca, halla. Entonces quiere decir que en la oración no solo conversamos con Dios. La oración es tan importante en la vida cristiana como el aire que respiramos. Si dejamos de respirar, nos asfixiamos. Si dejamos de ser cristianos de oración, decaeremos. Por esto es que Cristo dijo: velad y orad para que no vayas a caer en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es más, Jesús habló de la necesidad siempre de orar y no desmayar. Eso está en San Lucas 18:1. Habló de la necesidad. Quiere decir que orar no solamente es un privilegio, que orar no solamente es alabar a Dios, no solamente es platicar con Dios, no solamente es pedir a Dios su auxilio. Orar es una necesidad en la vida espiritual. Por ello es que nos interrogamos qué importancia tiene la oración en la vida cristiana. Podríamos decir que una de las necesidades prioritarias, porque tu vida y mi vida depende de Dios. Y si depende de Dios, ¿por qué no hablar con Dios? Por eso es que lo dijo Job: si tú de mañana buscares a Dios y fueres recto y limpio, temeroso, ciertamente se despertará por ti. Habrá un despertamiento en tu vida espiritual. Comenzarás a sentir esa necesidad interior, aun cuando poco, pero de una manera sincera, diciéndole a Dios: te necesito. Mi vida depende de ti. Mi vida es tuya. Soy tu propiedad. Lo que administro es como ser un mayordomo. Por lo tanto, Señor, te necesito.
Por ello es que alguien dijo esto y ya lo hemos estudiado: cuando se ora, algo sucede. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: cuando se ora, algo sucede. Dios obra en nosotros. Diga: cuando yo oro, Dios obra en mí. Y cuando tú no oras, pues que pueda ser posible que haya un cristianismo sin oración. No hay cristianismo sin oración, no hay. Puede haber religión, pero cristianismo tiene que estar identificado con la oración, porque Cristo vino y no solamente enseñó a orar, Él oraba, como dándonos un ejemplo de dependencia del Dios Todopoderoso. Gracias por darle estas palmas al Señor, y vamos a ir cerrando. Dios no solamente obra en nosotros, Dios obra en otros. Porque a la medida que oramos y alabamos a Dios, el Espíritu Santo nos da amor y paciencia para enfrentar las pruebas y nos llena de su poder para vencer y no desmayar, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios obra en otros. Cuando oramos por las personas con fe y alabamos a Dios, esperamos respuesta positiva. Es bíblico orar por otros. Lo dijo Santiago 5:16: orad unos por otros. Jesús habló de ponerse de acuerdo, orar por peticiones. Lo explicó así: si ustedes se ponen de acuerdo en la tierra y oraren sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero si esto fuera poco, Dios no solamente, cuando oramos, no solamente Dios obra en nosotros, Dios obra en otros, sino que Dios obra en las circunstancias. ¿Qué implica esto? Cuando en el sentido humano nada podemos hacer nosotros, Dios puede hacer algo todavía. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Por ello que dentro de los atributos naturales de Dios menciono 3. 1, Dios es omnipresente. Diga: Dios es omnipresente. Y la omnipresencia de Dios dice que Él está en todo lugar. No hay un vacío en el universo donde la presencia de Dios no puede estar. Con la diferencia que para que esté dentro del corazón del ser humano, tiene que abrir su corazón para que Cristo entre a él, como dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré conmigo. Es que el Señor es respetuoso, no es como el diablo, que de repente la gente dice que se les metió, que Dios lo reprenda. Él es tan prudente y tan respetuoso que hasta para entrar en el corazón de la persona le pide permiso. Dentro de los atributos naturales de Dios no solamente está su omnipresencia, está su omnisciencia. La omnisciencia de Dios consiste que Él lo sabe todo. Diga conmigo: Dios lo sabe todo. Y si Él lo sabe todo, usted, para decirle a alguien lo que está pasando, tiene que decírselo verbal o usar una línea telefónica o otro medio de comunicación. Dios no lo necesita. Él lo sabe todo. Pero por ello, en el atributo natural de Dios, el atributo omnipotente, significa que no hay poder como el poder de Dios. Dice amén. ¿Y quién es Dios? Es tu Padre. Por eso es que en la persona de su Hijo te dijo esto: no te dejaré ni te desampararé. Te pueden dejar las personas, te pueden desamparar las personas, pero Dios no te desampara. Por eso David dijo: Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en todas mis tribulaciones. Dele esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Saque un tiempo para orar, porque esto nos lleva al último aspecto, principio, lo que se le llama avivamiento. Lo que se le llama avivamiento. ¿Y qué es avivamiento? Es Dios obrando, salvando, sanando, liberando, restaurando la salud de su iglesia. Una iglesia saludable espiritualmente es ganadora de almas. El avivamiento debe de dar como resultado cosecha de almas. Avivamiento también es el retorno del alma pecadora a la comunión con Dios, en una nueva vida en sentido espiritual. Avivamiento es la vida abundante que Jesucristo ofrece. Quiere decir que una de
de las evidencias de avivamiento en tu vida es que te encanta orar. Eres un hombre de oración, eres una mujer de oración, que es cierto, es una necesidad de atender tu familia, es una necesidad de atender tu negocio, es una necesidad de atender tus estudios, es una necesidad de atender tu empresa, pero es una necesidad que te presentes a Dios. Sí. Porque no te olvides que somos peregrinos en esta tierra. Por muy bendecido que estés, no vas a vivir todo el tiempo acá. Sí. Puedes estar muy coronado de favores y bondades de Dios, pero eso es temporal. Tarde o temprano, como le dijo Dios a aquel que estaba lleno de avaricia, necio, tiempo para orar no tuvo, tiempo para darle gracias a Dios no tuvo, y al mismo tiempo, como estaba afectado con la indiferencia hacia Dios, cayó en la avaricia. Y tras la avaricia hay un avaro. Un avaro es una persona, no es un animal, es un ser humano. Y dijo: alma mía, gózate. Tienes, se equivocó, porque el alma no come. Lo que come es la parte humana. El alma y el espíritu es la parte espiritual del ser humano, que come palabra del Dios que vive y permanece para siempre. Por eso Cristo dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios le dijo esa noche: necio. No reconoció a Dios, no le dio gracias a Dios, no reconoció quién era su equipo de trabajo, porque era digno que le dijera: gracias por este personal honrado, este personal que cuando no le pagué bien. Porque el avaro casi siempre es así, lo que quiere es llenar su ego. Eso es injusticia. Esa es injusticia ante Dios y ante también las leyes de la tierra. Esta noche van a pedir tu alma y lo que tienes, ¿a quién le quedará? Hombre, dedicar un tiempito para orar por la noche, verá que valdría la pena decirle: gracias, Señor, gracias, Dios. Porque una actitud de agradecimiento se expresa. Quizás hubiera dicho: me arrepiento que en este tiempo no me congregué porque en sacar la cosecha, porque eso muchas veces eso es de la gente, es que es el tiempo de mercado. Dice: ojalá que no venga Cristo en el tiempo de mercado. Es que es el tiempo de mercado, es el tiempo de... Es que está confiando en su... Pero cuando depende de Dios, los que esperamos en Dios alcanzamos nuevas fuerzas, porque lo que de Dios te va a dar no te lo quita nadie. Dice amén. Si Dios te lo ha dado, pero si astro con truquerías, no. Dios bendice, Dios honra. Por ello el avivamiento de una vida espiritual o el avivamiento de una familia se refleja en gente que le gusta orar. ¿Dónde estaba orando Pedro y los apóstoles? En una casa, en el aposento alto. Y ahí estaban en oración y ruego. En oración y ruego. Por eso le vine diciendo a usted, casi siempre el tercer día de día y uno lo dedicamos este primer día de la semana, para que los que no pudieron estar durante los días de semana por sus ocupaciones materiales, porque la iglesia evangélica no colabora con irresponsabilidad. Nosotros oramos por el bienestar de ustedes y que ustedes sean responsables en sus actividades, como testimonio que como hijos de Dios no solamente somos personas honradas, sino que también somos personas responsables, que obedecemos las leyes que Dios mismo ha establecido en la tierra. Pero me imagino que usted nunca ha tenido el privilegio de estar un día en la presencia de Dios. ¿Cómo no? Tómelo en cuenta Él.
Pero claro, cuando tú sacas el tiempo para Dios. No te voy a tocar, quiero cerrar con esto. ¿Sabe por qué Ananías y Zafira ni cuenta se daban de lo que estaba pasando en la iglesia? Porque ellos estaban en otro mundo. En otras palabras, estaban apagados. Estaban apagados. Habían perdido el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, se contrista el Espíritu Santo. Por eso es que llegaron con apariencia a la iglesia. Pero las apariencias engañan. Dios conoce nuestros corazones. Rogamos a Dios que nos ayude a ser gente sincera, que cuando reconocemos que nuestra vida espiritual no está en el nivel de Dios, algo no anda mal. Por eso es que Dios le dijo, eso fue lo primero en que la iglesia falló, en su entrega, en su primer amor. Le dijo, lo elogió el Señor y luego le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Si no, vendré. Pero eso que dice Pablo a Timoteo, aviva. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Aviva. Dios le dice a la iglesia, arrepiéntete. Allá le dice al pueblo, volveos. Volveos al primer amor, volveos a ser un hombre y una mujer de oración, volveos a ser un hombre y una mujer de ayuno y oración, porque quieres que tu petición tenga dos alas, oración y ayuno. Volveos a estar en la presencia de Dios temprano, volveos a ser una persona de congregación, volveos a ser una persona, es decir, de evangelización, volveos. ¿Y en qué me voy a volver? Dice, a mí no me hace falta nada. Hay gente que dice, yo lo tengo todo, dice. Lo único que no tiene es un lugarcito en el cielo. Porque el que, como dice la palabra, Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si tú estás apagadito, lo que vas a hablar, vas a hacer tu diario vivir de tu tema material y de lo que ves. Pero si tú estás agradecido, siempre tienes que decir Dios. Dios, tu esposa, tu familia, aún con tu gente con quien tú trabajas, disculpen, aquí no se siente un motor, aquí no se enciende una bicicleta, ¿sí? Porque hoy le ponen moto a las bicicletas, aquí no se enciende una moto, aquí no se enciende un vehículo sin antes pedirle a Dios que nos bendiga. Nos bendiga, porque tarde o temprano un empleado tuyo puede salir disparado de esta tierra, y si tú no le dijiste cómo ser guardado por Dios, Dios te va a demandar a ti. Arréglale el uniforme a tu hijo, aperfúmelo, hazle tu peinadito, porque a los niños todavía los peinan, darle lo que le das para el desayuno ahí, pero antes de todo, encomiéndalo a Dios. Hijo, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Venga, mi niño, vamos a orar con papá. Tome en cuenta a Dios en todo. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento, es un despertar espiritual, un deseo profundo de depender de la ayuda de Dios. Porque, ¿qué dijo David? El hombre que tenía un ejército disponible, el hombre que tenía dinero, el hombre que tenía oro, el hombre que tenía salud al mismo tiempo, dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. ¿Y dónde vas a depender tú hoy más que nunca de estos tiempos que vivimos? Depende de Dios. Pero aviva el deseo. Dile a Dios que el Espíritu Santo revolucione en tu vida. Y como dijo alguien, no te avergüences de ser pentecostal, no te avergüences de soltar esa bendición que Dios quiere darte en tu vida, porque si tú pides, Dios te va a dar. Si tú clamas, Dios te va a escuchar. Si tú buscas, Dios te contestará.
dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por eso es que Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Levanta tu mano al cielo. ¿Cómo? ¿Qué nivel de vivacidad sientes tú? ¿Qué sientes cuando vas a la presencia de Dios? ¿Cómo oras por el bien tuyo? ¿Cómo oras por el bien de tu familia? ¿Cómo oras por otros? Comienza por favor haciendo el bien. Un nuevo día, una nueva jornada. Una nueva jornada. Necesitamos un avivamiento, Señor, que renueve nuestra visión. Somos una iglesia de crecimiento, pero podemos crecer más. Darnos un avivamiento para orar y ayunar, Señor, para no pensar solamente en la comida, para no pensar solamente en el trabajo, para no pensar solamente en las ocupaciones materiales. Darnos una renovación de avivamiento espiritual, Señor, para no solamente congregarnos este día, poder asistir a reuniones familiares, llegar el día martes al estudio de discipulado, llegar el día jueves a otro estudio de discipulado, llegar los fines de semana a una mañana de oración y ruego. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra, aviva tu iglesia. Darnos una renovación de avivamiento espiritual. Queremos crecer más. Queremos crecer más. Queremos que tu nombre sea exaltado. Queremos, Señor, que Usulután pueda ser visitado por una visitación tuya, Señor, en un avivamiento espiritual como el día de Pentecostés. 3,000 almas se convirtieron a Jesucristo. 58 años o 59 años tiene esta iglesia, Señor, y no tenemos ni 2,000 creyentes, Señor. Sí, Señor. Queremos, Dios mío, un avivamiento que despierte nuestras conciencias y que seamos personas que amanezcamos el nuevo día pensando en hacer el bien, pensando en bendecir tu obra. Cuando nosotros nos interesamos por el bien de tu obra, tú te interesas por el bien nuestro, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra salud. Señor, darnos un avivamiento de milagros, donde el enfermo sea sanado, donde el paralítico sea levantado, donde el canceroso sea liberado del cáncer, donde el cáncer no resista el fuego glorioso de tu Espíritu Santo. Darnos un avivamiento de Señor, de despertar compasión, misericordia por el perdido, donde las familias completas se salven, donde las familias completas se salven. Darnos un avivamiento en mayordomía, Señor, en ser fieles a ti con nuestros diezmos y ofrendas. Darnos un avivamiento misionero, Señor. Levanta hombres misioneros de esta iglesia, jóvenes que se consagren a ti, Señor, que rechacen la fornicación, que rechacen el adulterio, que rechacen la lascivia, que rechacen la codicia, que rechacen el odio, que rechacen la venganza, que rechacen la hipocresía, que rechacen la tibieza, que rechacen el materialismo, y que sean jóvenes determinados a una obra misionera, o líderes de grupos familiares con testimonio, no con una doble moral, Señor, sino personas de corazón limpio, determinadas a que tú crezcas y que ellos mengüen. Oh, aviva tu obra en medio de los tiempos.
Toca, envía un avivamiento de convencimiento, Espíritu Santo. Que las almas regresen, que el reincidente vuelva a ti, Señor. Que el reincidente regrese a tu obra. Que no hayan pecados ocultos dentro de la iglesia. Personas que están viviendo mal y aún el liderazgo de servidores, el liderazgo de Santa Cena, el liderazgo de los departamentos y viviendo una doble moral. Por favor, Señor, te pido que envíes un avivamiento de convencimiento, Dios mío, de pecado, de celo, de contienda. Y aún dentro de la iglesia y enemigos, Dios mío, por favor, derraiga toda fuerza del infierno. Toda fuerza del infierno sea quemada con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y que en vez de ser tropiezos seamos de bendición. En vez de dar mal testimonio, demos un buen testimonio. Quema el orgullo, Dios mío. Quema la altivez, quema la arrogancia, quema el materialismo. Y que se rompa, Dios mío, el yugo. El yugo, la unción rompe el yugo de la envidia. Rompe el yugo de la codicia. La unción rompe el yugo de la avaricia. La unción rompe el yugo de la doble moral. La unción rompe toda amenaza. La unción rompe todo espíritu de homicidio. La unción rompe todo espíritu, mal espíritu de ladronismo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mí. Volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Toca a los Espíritus Santos en esta hora. Levanta tus manos. Si es posible poder estar de pie. Si es posible estar de pie y levanta tus manos. Si Dios te ha hablado en esta mañana, si Él te ha dicho volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Si Dios te ha dicho volveos a mí, no le respondas como Israel, como Judá. ¿En qué debemos devolvernos? ¿En qué debemos devolvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? El Señor dice, volveos a mí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios mío. Lleguemos al Señor con un corazón sincero. Con un corazón sincero, haciendo confesión de aquellas cosas que para el ser humano han sido ocultas, pero para Dios no. Este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.